Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora, pues, vamos a disertar acerca de un estudio bíblico. Y el estudio bíblico lleva como título El creyente dormilón y poco espiritual. Vuelvo y repito, el creyente dormilón y poco espiritual. Y leemos la escritura del Señor que está en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo 13, 24, 30. Dice así: le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Como verán, en este estudio bíblico pretendemos probar por las Escrituras que en la iglesia actual, la iglesia presente, la iglesia que estamos nosotros viviendo a nivel universal, es una iglesia que en su gran mayoría está durmiendo o es poco espiritual. No queremos que nadie se ofenda, no queremos que nadie se sienta mal, no queremos que nadie se sienta aludido. Estamos hablando de una cuestión espiritual que está prevaleciendo en el pueblo de Dios. Y esto es algo que se nota en el mundo entero, en toda denominación, organización, concilio. En todos lugares hay iglesias y hay creyentes que son dormilones o son pocos espirituales. Por esta razón es que el Señor Jesús trajo el Evangelio en forma de parábolas y le explicó a las personas las cosas como son, pero en esa razón, en esa forma de parábola, Él se dirigió a los oyentes. Y dice esta parábola de la cizaña y el trigo, en el versículo 25, y algo muy común, y algo que tenemos que ver nosotros, y es que dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, el enemigo viene, siembra la cizaña, siembra aquello que él quiere sembrar, que aquello que afecta espiritualmente al creyente lo siembra y se va rápido del panorama. Estamos viendo que en las iglesias actuales, las iglesias presentes, sabemos que esto ocurre a menudo, diariamente ocurre esto. El pastor predica un mensaje, un sermón, da un estudio bíblico, da una conferencia, da un seminario, enseña a los feligreses las verdades del Evangelio, pero lamentablemente en las iglesias hay personas que van a la iglesia simplemente por un compromiso y no atienden ni hacen caso a la palabra de Dios. Y se echan a dormir psicológicamente, espiritualmente, materialmente, físicamente, están durmiendo. ¿Por qué? Porque sus mentes están en otra dimensión. Están, como decimos nosotros, en el Twilight Zone. Están en la dimensión desconocida. Pero no es dimensión desconocida, es una dimensión conocida por muchas personas porque es la dimensión que está en la mente, donde el creyente está en la iglesia físicamente, pero su espíritu, su alma, está en otro lugar. Está en la televisión, está en la serie de televisión, las novelas, los programas chabacanos, todo tipo de programación que no guarda ningún tipo de relación con el Evangelio y que no edifica al creyente.
Este tipo de dormitar, este tipo de dormir en el creyente actual, en muchas personas que están en esta condición espiritual, afecta a estos creyentes de tal forma que la palabra no llega a sus corazones y no son receptivos a la palabra. Por eso dice bien claro, pero mientras dormían. O sea, está hablando claramente que la iglesia en cierta ocasión se durmió, vino el enemigo, sembró la cizaña y se fue rápido. Porque eso es una cualidad que tiene el enemigo. El enemigo siembra la cizaña y se va rápido, para no dejar rastro ni dejar evidencias de que él estuvo en medio de los santos o estuvo en medio de la iglesia. Por eso es necesario estar despierto, estar alertas, como el atalaya, estar alertas. Como el soldado que está siempre pendiente de lo que está sucediendo en todo el ámbito militar y bélico, está pendiente de que el enemigo no pase las líneas y cruce adentro de sus propias líneas. O sea, hay una línea que divide el reino de las tinieblas y el reino del Señor. Nosotros tenemos que pelear para que el reino de las tinieblas no entre al ámbito espiritual que nos toca a nosotros como iglesia. Porque una vez el enemigo entra a las líneas donde estamos nosotros perseverando, el enemigo entonces se sienta en la banca, está con nosotros en el culto y nos hace dormir y nos distrae la atención de lo que se está hablando en la iglesia. Vemos que también esto ocurrió, también vamos al libro de Mateo, capítulo 25, y dice así, del versículo 1 al 13, claramente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, que es tipo y símbolo del Espíritu Santo de Dios. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Oiga bien, una diferencia. Las insensatas tomaron simplemente sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Salieron a recibir al esposo y tomaron sus lámparas. Sin embargo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea que cada persona creyente, cada persona espiritual tiene que tener una vasija. Debe de convertirse en una vasija para recibir el Espíritu Santo de Dios que habita en su corazón, en su cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Dice que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tenían la vasija, más tenían las lámparas también. Y tardándose el esposo, que es lo que está sucediendo ahora, que muchos dan la venida del Señor por tardanza, cabecearon todas cabecearon y se durmieron. Vemos que en el capítulo 13, vemos que el trigo y la cizaña, los hombres que sembraron esas semillas, se durmieron también. Versículo 13 del versículo 25 del capítulo 13. Pero mientras dormían, ellos durmieron también. En esta ocasión, en el capítulo 25, se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, sale a recibirle. El esposo viniendo por su iglesia, a rescatar su iglesia, a llevarse su iglesia para las mansiones celestiales. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vean bien, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron del sueño que estaban durmiendo y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque las insensatas no tenían el aceite del Espíritu Santo y las prudentes tenían ese aceite del Espíritu Santo. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. De todos modos, hay que entender que en la iglesia hay creyentes dormilones, creyentes poco espirituales, y hay personas, como dice la parábola de las 10 vírgenes, que son insensatas, son personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, bien claro aquí,
que las insensatas le pidieron a las prudentes aceite, que dice que las insensatas no tenían aceite del Espíritu Santo, no tenían el Espíritu Santo en sus vidas, carecían, eran vírgenes, oiga bien, eran vírgenes, y las vírgenes son tipo de la iglesia. En otras palabras, esa iglesia, esos creyentes, habían unos creyentes que eran prudentes y unos creyentes insensatos. Quiere decir que no todo el que está en la iglesia es espiritual, no todo el que está en la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso está escrito aquí en la palabra. La palabra es bien clara. A las insensatas les faltaba el aceite del Espíritu Santo. Las prudentes tienen ese aceite. Ese aceite del Espíritu Santo es el sello de redención. Y ese sello de redención, los ángeles, en el día postrero, sabrán quién es quién y podrán levantar de los muertos de las tumbas a cada creyente y lo llevarán a la presencia del Señor en los aires. Eso debe ser así, eso es así. Sin embargo, la palabra es clara en cuanto al dormitar en el Evangelio. Dice Efesios, oiga bien, Efesios capítulo 5, versículo 14, dice de la siguiente manera: despiértate, tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Los muertos son aquellos cristianos que no han crecido, que no han madurado, que están todavía en una parte espiritual que no es la parte que debe tener un creyente verdadero. No están vivos en el Evangelio, están muertos dentro del Evangelio. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De los muertos que está hablando aquí el autor de Efesios no es de los muertos literales que están en las tumbas, está hablando de los muertos espirituales que están dentro de las iglesias. Por lo tanto, cuando la Biblia en Mateo habla de estas dos parábolas y menciona claramente que están dormitando, que están durmiendo, que se quedaron dormidos, se refiere a que el creyente dejó de velar, dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de leer la palabra, dejó de perseverar y está en un estado de latencia espiritual donde está dormido espiritualmente, constantemente está dormido. La persona que está dormida no está receptiva a la palabra de Dios. Para estar receptivo a la palabra de Dios hay que estar vivo y hay que estar despierto espiritualmente. No estamos hablando de que usted no duerma, no estamos hablando del descanso de la noche. Usted tiene que dormir, usted tiene que descansar, porque no somos robots, somos seres humanos, tenemos que dormir y tenemos que descansar nuestras horas. Por lo tanto, hay que entender que la única forma de que un creyente pueda ser receptivo y pueda oír la palabra de Dios y pueda obedecer la misma estando despierto espiritualmente. ¿Qué es despertar espiritualmente? Es levantarse de entre los muertos para que entonces Cristo Jesús me alumbre a mí, lo alumbra a usted y alumbra a la iglesia y alumbra a todos los creyentes. Eso es lo que quiere el Señor. Dice, y te alumbrará Cristo, pero tienes que levantarte de los muertos. Tienes que despertar tú que duermes, despertar de ese sueño. Y hay muchas veces que hay creyentes que llegan a la iglesia simplemente por un hábito, por una costumbre, por una tradición. Y hay creyentes que están perseverando en ese tipo de estado espiritual, van por compromiso, van por tradición, van por costumbre y van para matar el tiempo y para ocupar el tiempo y despertar del ocio que están en su diario vivir. ¿Por qué? Porque saben que en la iglesia hay cosas que le atraen a ellos también, pero que realmente esas cosas que le atraen a muchos creyentes en las iglesias, que es el prójimo, cómo se viste, cómo calza, cómo se peina, la dama bonita que le atrae al hombre, el hombre bonito que le atrae a la dama, los jóvenes que se enamoran. Hay muchos tipos de distracción dentro de las iglesias y las personas que están en ese estado de distracción lamentablemente no están atentas al mensaje, no están receptivas al mensaje. Esto es así, amado hermano. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja que hay en un creyente dormilón, en un creyente poco espiritual, que si el Señor viene se queda, porque no está despierto. El arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor venga a buscar la iglesia, va a ser un proceso espiritual, un proceso que únicamente va a levantar a aquellos creyentes que estén despiertos espiritualmente, que tengan el sello del Espíritu Santo y que tengan aceite en sus lámparas. Aquellas vírgenes insensatas carecían de ese aceite, por eso no pudieron entrar a la boda del Cordero, no pudieron entrar a la boda con su esposo.
Sin embargo, vemos que en la cizaña del trigo vemos lo siguiente también. Vemos que el Señor separará la cizaña del trigo para dar lugar a la gran cosecha espiritual. Esa cosecha espiritual va a tener un alcance misionero a nivel mundial y entonces Cristo Jesús separará el trigo de la cizaña y dentro de esa cosecha nosotros, el pueblo de Cristo, predicaremos y expandiremos el Evangelio por todo el mundo entero. Esto se llama un avivamiento. El avivamiento es obedecer totalmente a la palabra, ir en busca de las almas perdidas, que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es importante estar despiertos, no ser muertos espirituales, no ser dormilones espirituales y no ser pocos espirituales. Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, nada más, leuda toda la masa. Por lo tanto, si un poco de levadura leuda toda la masa, nos va a hacer a nosotros esa levadura pocos espirituales y dormilones espiritualmente. Por lo tanto, amado hermano y amado amigo, este es el estudio bíblico que va para ti en esta noche. Descansar en Dios no significa ir a la iglesia. Aquí vemos un creyente dormido en medio de un culto. Ese creyente se perdió la palabra del Señor. Vemos aquí un grupo de creyentes en una campaña evangelística. La mitad están durmiendo. Porque la mitad fueron porque le dijeron que iba a haber esa campaña y fueron por compromiso. Al estar por compromiso en un lugar, porque lo obligan a ir o porque le dicen que tiene que estar ahí, van sin compromiso. Al ir sin compromiso, la persona no tiene obligación a atender al predicador que está predicando. Y finalmente, mire lo que se convierte en un dormilón, en un poco espiritual. Que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, nos encuentre haciendo así, como dice la palabra, no nos encuentre dormidos. Porque si nos encuentra dormido, como está este caballero durmiendo aquí en esta foto, vamos a pasar la mar en el tiempo de la gran tribulación. Vamos a pasarla mal espiritualmente y no vamos a poder tener la bendición que el Señor quiere que tengamos para nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde y que seas bendecido en esta noche. Y ya el próximo jueves tendremos otro estudio bíblico. Y el domingo tendremos el mensaje de Viernes Santo, de Semana Santa. Este mensaje es un mensaje especial, un mensaje que se da todos los años en las iglesias. Y esta vez pues lo daremos por internet para que ustedes tengan la oportunidad de gozarse de estos mensajes, de estos estudios bíblicos, que ustedes puedan ser edificados y que ustedes puedan desarrollar cada día más interés por la palabra del Señor y que ustedes sean bendecidos con la misma palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí llegamos y será hasta la próxima transmisión.